Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit no abrió la puerta y la madre de Neslihan corrió a contar a los vecinos lo sucedido, creando una ola de comentarios que aún sigue dando de qué hablar. Todo comenzó en una tranquila tarde en Estambul, cuando según varios testigos, la madre de Neslihan llegó al edificio donde la actriz vive con Burak. Tocó varias veces el timbre, pero nadie respondió. Después de unos minutos de espera, los vecinos afirman que ella se mostró visiblemente molesta. Una vecina relató, escuchamos cómo llamaba con insistencia, pero Burak no abría. Ella parecía muy incómoda. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario, y lo que parecía una simple visita se transformó en un rumor cargado de tensión. Según personas presentes, la madre de Neslihan comentó en voz alta, no entiendo por qué no me abre la puerta. Esto no está bien. Estas palabras fueron suficientes para que los comentarios empezaran a circular en redes sociales. Cuando los reporteros lograron acercarse a Burak al día siguiente, él respondió con calma pero también con un tono firme, no fue nada grave, simplemente estábamos ocupados y no escuchamos el timbre. No hay ningún problema en nuestra familia. Sin embargo, la versión de la madre de Neslihan levantó aún más dudas, ya que ella dijo, yo sé lo que viví, y lo sentí como un desaire. No esperaba esto de Burak. Este cruce de declaraciones abrió un debate enorme en el mundo del espectáculo. Mientras algunos defienden a Burak, asegurando que es un hombre reservado y que seguramente todo se trató de un malentendido, otros se ponen del lado de la madre de Neslihan, insistiendo en que el gesto fue una falta de respeto. Neslihan, tratando de calmar la situación, declaró brevemente a la prensa, mi madre es muy sensible, y Burak también lo es. A veces los malentendidos se magnifican. Les pido que no hagan más grande algo que no lo es. Pero sus palabras no lograron frenar la avalancha de comentarios, especialmente en redes sociales, donde las mujeres debatieron apasionadamente sobre el comportamiento de Burak. Una seguidora escribió, si realmente quieres a tu suegra, siempre abres la puerta. Eso es respeto. Otra respondió, no sabemos lo que pasaba en casa, quizá había algo privado. No hay que juzgar tan rápido. La controversia alcanzó programas de televisión donde analistas de farándula discutieron el tema durante varios minutos. Uno de ellos opinó, estas situaciones muestran cómo las dinámicas familiares pueden volverse públicas cuando hay celebridades involucradas. Otro añadió, lo importante aquí es que tanto Burak como Neslihan aclaren de una vez lo que ocurrió, porque los rumores solo crecen. La controversia no se detuvo allí. En las siguientes horas, varios portales de noticias comenzaron a publicar artículos con titulares llamativos que aumentaron la tensión. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde cada publicación generaba miles de comentarios. Algunos usuarios compartían memes burlándose de la situación, mientras otros pedían respeto por la privacidad de la pareja. La magnitud del tema llegó a tal punto que incluso hashtags relacionados con Burak y Neslihan se convirtieron en tendencia. Entretanto, la familia de Neslihan se mantuvo en silencio. Ninguno de sus hermanos ni otros parientes quiso dar declaraciones, lo que fue interpretado por algunos como una señal de desaprobación hacia Burak. Un periodista cercano a la familia comentó, el silencio también habla. Y aquí, lo que no se dice puede ser más fuerte que lo que se escucha. Por su parte, Burak trató de mantener la compostura frente a los medios. En un evento publicitario al que asistió días después, respondió brevemente a una pregunta directa, lo que importa es la unidad de la familia. Yo respeto profundamente a mi suegra y lamento cualquier malentendido. Su gesto fue aplaudido por algunos, pero otros lo consideraron insuficiente. En un giro inesperado, una revista de espectáculos publicó supuestas filtraciones de una conversación entre allegados de la familia de Neslihan, donde se mencionaba que la relación entre Burak y su suegra no era del todo cercana desde hacía tiempo. Aunque la veracidad de esas filtraciones nunca se comprobó, bastó para que la polémica tomara un nuevo rumbo.
Analistas de comportamiento social señalaron que este tipo de situaciones muestran cómo las figuras públicas viven bajo una lupa constante, donde incluso los detalles más íntimos pueden convertirse en debates nacionales. Un psicólogo entrevistado en televisión opinó: la gente proyecta en las celebridades sus propias experiencias familiares. Por eso estos casos generan tanto interés, porque cada espectador encuentra un espejo de sus vivencias. La tensión creció aún más cuando una presentadora de televisión reveló en su programa que había intentado comunicarse directamente con la madre de Neslihan, pero que ella había preferido no dar más declaraciones. Esa negativa, en lugar de apagar los rumores, los alimentó todavía más. El silencio siempre deja espacio para la especulación, comentó la conductora en vivo. Al mismo tiempo, varias marcas con las que trabajaban Burak y Neslihan comenzaron a preocuparse por la imagen pública de la pareja. Una fuente anónima dentro de una agencia de publicidad afirmó: cuando la vida privada de los embajadores de una marca se convierte en un escándalo, las empresas temen que eso afecte las ventas. Por eso, muchos ejecutivos están evaluando cómo manejar la situación. Los fanáticos, divididos en bandos, organizaron incluso transmisiones en vivo para debatir el tema. Algunas de estas transmisiones alcanzaron miles de espectadores simultáneos, con usuarios de diferentes países aportando sus opiniones. La controversia había cruzado fronteras, convirtiéndose en un fenómeno mediático internacional. En este punto, la única que parecía poder calmar la tormenta era Neslihan. Sin embargo, su silencio prolongado fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo consideraron una estrategia de prudencia, mientras otros lo vieron como un signo de que la actriz estaba atrapada entre su esposo y su madre. Un comentarista de espectáculos resumió la situación así: Neslihan está en medio de dos mundos. Y cualquier palabra que diga puede ser usada en su contra. Finalmente, los medios comenzaron a especular sobre un posible comunicado oficial conjunto de la pareja. Aunque nada se confirmó, la expectativa creció día tras día. Los fans esperaban una declaración que pusiera fin a los rumores y aclarara definitivamente la situación. Pero hasta ese momento, el silencio seguía siendo el mayor protagonista de la historia. Mientras tanto, la conversación pública continuaba creciendo, mostrando cómo un simple episodio doméstico podía transformarse en una bola de nieve mediática capaz de impactar no solo a una familia, sino también a toda una industria del entretenimiento. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas seguidoras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Burak actuó con frialdad o simplemente fue un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video para que podamos seguir compartiendo más noticias del mundo de las celebridades.